Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Ellos manejan la parte técnica y siempre tendrán nuestro agradecimiento. Maneras de gustar a la gente según ese genio que se llamó Dale Carnegie. Se escribe Dale Carnegie, la persona que más investigó sobre el tema de así se habla en público en el mundo. De hecho, los institutos Carnegie funcionan en muchos países. Sea un buen oyente, aliente a los demás a hablar de sí mismos. A las personas les encanta hablar de ellos mismos. Pero el ser humano aprende más cuando escucha que cuando habla. Yo he contado que yo en mi vida social prácticamente no hablo. Yo voy a una reunión donde hay 12 personas y a lo que me dedico es a escuchar. A mí me encanta escuchar, porque aprende uno cosas, ¿no? Hable siempre de lo que interesa a los demás. Sí, hablar de lo que le interesa a las otras personas. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. En uno de nuestros libros, Líderes que Enseñan, le preguntábamos a los entrevistados si era interesante que las personas de las empresas se sintieran importantes, porque de esa forma se generaría más compromiso, y no es que se sintieran importantes, es que son muy importantes. A mí me decía el presidente de la Chrysler, acá en Colombia, o de algunos de los principales concesionarios, que lo más importante, por supuesto, en las empresas es el recurso humano. Y decía yo, a veces vengo los domingos a la oficina y lo único que veo son unos palos y unos computadores sobre los palos, es decir, unos escritorios, y esto no tiene vida. Entonces es muy, muy importante el personal. Sin embargo, no se invierte en la capacitación de las personas. Con toda la razón dice Peter Drucker, quien dice que la capacitación es costosa, es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. La capacitación se paga una vez, la ignorancia se paga el resto de la vida. Llene su cabeza de conocimientos, que después esos conocimientos le van a llenar los bolsillos de plata. Pero uno tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque la seguridad intelectual da seguridad física y seguridad psicológica. Usted sabe qué es usted, qué conoce usted, qué sabe usted y qué no sabe. Pero capacitarse permanentemente es muy importante. Leer, estudiar, ver videos, asistir a seminarios, ir a la universidad, buscar el conocimiento, hablar con expertos, leer libros. Todo eso es muy importante. Nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento. Un sabio consejo. El consejo del psicólogo Roy Baumeister, profesor de la Universidad de Florida, es cultivar el autocontrol para tomar mejores decisiones. En cuanto a la autoestima, considera que no debe ser baja, pero tampoco inflada. Lo mejor es que sea exacta, y para eso hay que conocer las fortalezas y las debilidades. Pero lo más importante es dejar de preocuparse por ella, pues sólo así, dice Crocker, se podrá concentrar en metas sin tanta autocrítica. Yo voy a leer nuevamente este texto porque me parece que es muy interesante. El consejo del psicólogo Roy Baumeister, profesor de la Universidad de Florida, es cultivar el autocontrol para tomar mejores decisiones. Pues yo sí creo que esto es verdad, porque si uno tiene como autocontrol tomará mejores decisiones, no irá a la loca, no será una persona reactiva, podrá analizar, ¿no? Y a propósito de autocontrol, si algo necesita una persona que atienda clientes personal o telefónicamente, un vendedor y una persona que habla en público, si algo necesita, decía, es autocontrol. No pierda el control aun cuando lo provoque, no se ponga a pelear con el cliente.
Si usted se pone a pelear con el cliente, puede que gane la pelea, pero pierde al cliente. Y a los vendedores no les dan comisiones por ganar peleas, sino por ganar clientes y por hacer ventas. Continúo con el texto. En cuanto a la autoestima, considera que no debe ser baja, pero tampoco inflada. Sí, una autoestima inflada debe ser como soberbia, ¿no? Y baja, pues, grave tener la autoestima baja. Grave. Una persona me decía, mire, mi papá me decía a mí, mire, mi hijo, usted no es más que nadie, ni es menos que nadie. Hay un psicólogo a quien entrevisto en mi libro Así se habla en público, se llama Hugo Mastroménico Brit, a quien le envío un cordial saludo. Y él me decía que lo que sube la autoestima en una persona es que se ponga metas, las consiga y las agradezca. Y uno tiene que trabajar en este tema de la autoestima, porque desgraciadamente uno de los más graves problemas del ser humano es que no cree en él mismo. El ser humano no cree en él mismo. Eso lo digo mucho en mis seminarios de Así se habla en público, porque las personas van a buscar que las destruyan, que las critiquen. Y yo les digo que para hablar bien en público, como me decía Girón Peltier, experto de Dale Carnegie en México, me decía, es muy malo ser demasiado autocríticos. Por eso mi seminario se basa en las fortalezas de la persona. Y la animamos a continuar y la llenamos de confianza. Y ese que llegó y se paró frente al auditorio por primera vez y no pudo ni hablar, sino se puso a llorar, al final sale hablando y sale riendo. Pero para eso se necesita mucho conocimiento y mucho tacto y mucha inteligencia y haber investigado mucho sobre este tema. Siempre he dicho que el seminario más delicado al que se pueda someter un ser humano es un seminario de hablar en público. Porque si usted va al que no es, sale sin hablar de allá. Si usted se mete a un seminario de ventas que no es bueno, va a vender lo mismo o un poquito más o un poquito menos. Si usted se mete a un seminario de servicio al cliente que no era el adecuado, pues va a servir igual, un poquito mejor o un poquito peor. Pero si usted se mete a un seminario inadecuado de Así se habla en público, como hay muchos en este país, la cosa es gravísima, porque puede sufrir decepciones y malos tratos tan grandes que dejará de hablar en público de por vida. Bueno, lo mejor es que sea exacta y para eso hay que conocer las fortalezas y las debilidades. Acá se refiere a la autoestima. Pero lo más importante es dejar de preocuparse por ella, pues solo así, dice Crocker, se podrá concentrar en metas sin tanta autocrítica. La autocrítica al hablar en público es muy mala, muy mala. Y estarle preguntando a gente que no sabe de esto, ¿cómo habla usted en público? Eso es muy malo. Pregúntele a un especialista. A propósito del tema de Así se habla en público, si quiere un resumen de los 4 libros que he escrito, con mucho gusto se lo regalo, para que usted se lo regale a los demás. Y esto lo hago de manera altruista. ¿Cómo hace? Me escribe a mi correo electrónico y se lo regalo. Mi correo electrónico es conferencistagermandias@hotmail.com. Era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Un gran abrazo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.